Hola, hola, bienvenidos a Etapa a Tapa. Antes de presentar el tema de este episodio, quiero volver a presentarme por si son nuevos. Mi nombre es Martina Siminelli, prácticamente todos me llaman Martu, tengo 23 años, soy acuariana, estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, Potterhead y Swiftie. Ahora sí, bienvenidos a Etapa a Tapa, el podcast donde las historias cobran vida y las páginas nos atrapan. Hoy nos sumergimos en Unravel Me de Becca Mack. Técnicamente, el tercer libro de Playing for Keeps, que sigue a un equipo de hockey sobre hielo masculino, pero no se preocupen, se puede leer como un standalone, como un individual, y es exactamente eso lo que hice. Pues la trama me llamó de entrada y no podía esperar 2 libros a conocer a esta pareja, y menos mal que no lo hice. No solo vamos a hablar del romance principal, sino también de la complejidad de Adam Lockwood y Rosie Wells como protagonistas individuales, la importancia de la vulnerabilidad masculina en el romance y el impacto del romance deportivo como subgénero. Así que, si te gustan las historias que combinan intensidad emocional con crecimiento personal, quédate, porque este episodio es para vos. Así que preparen su café, té, agua o bebida preferida, que en un pase de página arrancamos. Bueno, en esta primera parte vamos a analizar un poco la importancia del recorrido propio y no solo el romántico. ¿A qué me refiero con esto? Creo que lo que más me gustó de este libro es no solo el romance dentro del deporte y demás, no solo el niño que aparece en esta novela que es súper tierno, sino que más allá de que hay una relación romántica que es el foco, cada personaje tiene su recorrido propio. Y me parece súper mega importante porque les da más riqueza a los personajes, más profundidad. Y puedes entenderlos y entender sus acciones de una forma más completa. Unravel Me nos introduce a Adam Lockwood y a Rosie Wells, que Adam, por lo que he entendido, ya fue introducido en libros anteriores. Repito, yo los estoy leyendo como standalone. Estoy leyendo el cuarto ahora. Sí, el cuarto. Em, a Rosie Wells sí se la introduce en este libro. Lockwood ya aparece porque es parte del equipo de hockey sobre hielo de los libros anteriores, que son dos personajes que, a pesar de que desde el comienzo tienen una muy fuerte conexión, también tienen caminos personales que recorrer antes de poder estar juntos. Empezando por Adam. Adam Lockwood se lo muestra como el típico que todos creen conocer, que eso me parece lo clave. O incluso como lector, crees que desde el comienzo you haven't figured out. Lo tenés, ya lo cachaste. Y decís, es un cliché el chico. Este hombre es un cliché. Me parece que es mucho más que eso. Adam podría haber elegido ser el típico jugador de hockey con un montón de carisma, con confianza desbordante. Pero Becca Mack, la autora, nos muestra a lo largo del libro que su seguridad es, en la realidad, no más que una máscara. Que él decide por un montón de razones, a veces conscientemente, a veces no, llevar consigo cada día. Y una de las razones que sí quiero tocar un poco es el miedo al abandono, que es algo que marca mucho la historia de Adam, porque marca mucho su necesidad constante de ser suficiente para los demás. Busca validación externa constantemente, no solo de Rosie, sino también de sus amigos, de su equipo, de su familia. Em, pero también lo que me parece súper interesante y rico de no solo el personaje en sí, sino del libro y de su arco de personaje, es el crecimiento personal que tiene Adam. Porque a lo largo de Unravel Me, Adam va teniendo que aprender que el amor propio no viene de la aprobación externa, nunca va a venir de esa aprobación, sino tiene que aceptarse a sí mismo. Después tenemos a Rosie Wells, que en algunas cosas es complementaria, en algunas cosas
es bastante contraria, en otras cosas son bastante parecidos. Pero Rosie es una mujer que tiene mucho miedo a entregarse. Tiene una autoprotección muy alta, que obviamente tiene sus razones y te lo van diciendo bastante rápido en el libro, la verdad, te va mostrando algunas de esas. Rosie es una mujer fuerte, decidida, con sentido del humor, pero también todo eso es una coraza. Al igual que Cam tenía su coraza, ella tiene esta, y abajo de esa coraza te demuestran que hay alguien que tiene mucho miedo de amar y de ser lastimado. Me parece que si hay una frase que resume muy bien a Rosie Wells al principio de esta novela, es la frase esa de Shadowhunters, que tengo acá los libros de Cazadores de Sombra, que no está la saga completa, porque todavía no terminé de leer los libros, pero que dice Jace en el primer libro de Cazadores de Sombras, que es: amar es ser destruido y no, amar es destruir y ser amado es ser destruido. Ahí va. Me parece que resume muy bien la forma de pensar que tenía Rosie y que es algo que va teniendo es algo con lo que tiene que luchar, básicamente. Eh, y después tenemos el tema de la independencia contra la vulnerabilidad, que me parece que así como tenía el miedo al abandono, como un punto de contraste bastante grande, en Rosie es la independencia contra la vulnerabilidad. Básicamente, el mayor conflicto de su historia dentro de esta relación, sobre todo, es la lucha entre querer a Adam y a la vez el instinto, básicamente, de protegerse de lo que siente por él. Y todo esto también termina evolucionando en una evolución emocional. Su viaje en este libro es básicamente aprender que amar no significa simplemente perderse a uno mismo, sino que es me pareció una versión mucho más madura una visión mucho más madura del amor, que demuestra que amar es permitirse confiar en que alguien te valora, te entiende, te estima. Y me parece también lo interesante de este personaje de Rosie, es que no es la típica protagonista mujer con la que por ahí crecimos en nuestras infancias, que cae rendida en brazos del héroe, o que cae rendida en lo que necesita un príncipe que la salve. No, eso se puede mantener perfectamente sola, puede mantener a su hijo sola, y lo demuestra muy bien. No es un desastre caminando, no es un desastre andante. Y en contraste también por ahí con las mujeres protagonistas con las que crecimos en la adolescencia, como Candice Everdeen y demás, ya por ahí de 2014, no es una protagonista tampoco invencible. Tiene sus momentos de dudas, sus debilidades, y las muestra claramente, decía hablarlas. Entonces, su historia termina siendo tanto sobre amor como de autodescubrimiento. Así que eso es un poco el análisis que quiero hacer al respecto. Y díganme si alguno ya leyó este libro y de dónde lo descubrieron. Yo lo encontré en BookTok, pero sé que hay gente que lo va encontrando en distintos rincones de internet y me encantaría saber en dónde lo encontró cada uno de ustedes. Bueno, en esta segunda parte del análisis de Unravel Me, en lugar de hablar sobre los temas en sí de los que trata el libro, me gustaría seguir con, más que nada, cosas alrededor del libro, como por ejemplo el subgénero del romance deportivo. Este subgénero, como se habrán dado cuenta por ahí, sí, agarran sus recomendaciones de Instagram y TikTok, al menos en mi caso, estuvo creciendo exponencialmente en la literatura contemporánea en los últimos años, diría más que nada en el último 2 años y medio. Y Unravel Me me parece que es un gran ejemplo de esto y de cómo el hockey sobre hielo, en este caso específico, no es solo un fondo decorativo, sino que es un elemento narrativo clave. Agrega complejidad, agrega tonos, agrega riqueza, es clave para toda la trama. Y me parece que no todos los libros logran eso en este subgénero. Ahora repito, voy a estar usando probablemente
el hockey sobre hielo, porque quiero hacer más hincapié en este libro, pero va un poco para todos los libros que estuve leyendo de romance deportivo, incluidos otros deportes. Me parece que hay 3 puntos bastante claves que muchos libros fallan, en los que muchos libros fallan, y que este libro me parece que lo logró bastante bien. Por un lado, la autenticidad en la representación. Por otro lado, el rol del deporte en la relación. Y por otro lado, lograr que el deporte y el romance deportivo sean atractivos. Ahora voy a ir un poco en cada uno. Por un lado, la autenticidad en la representación. ¿A qué me refiero? ¿Se siente realista el mundo, por ejemplo, del hockey en la novela? A ver, ahí vas a tener 2 respuestas, me parece. Vas a tener la respuesta de quien sabe mucho sobre hockey, y vas a tener la respuesta de quien no sabe tanto o no sabe hockey. Yo caigo en el segundo grupo porque no hago deportes. No me gustan los deportes. Pero dentro de ese no saber mucho sobre deportes y saber muy lo básico de demasiado rudimentario, se siente realista. Y cuando, obviamente, bueno, no sé si obviamente, al menos es mi caso, yo encontré este libro por BookTok, por TikTok, y fui obviamente a los comentarios, pues decía como, ok, necesito saber un poquito, tipo, trigger warnings y demás, por si tiene. Y encontré mucha gente como bastante feliz con la representación del hockey. Así que dije, puede valer la pena. Who knows? La verdad nunca había leído romance deportivo, si no me equivoco. No. Fue el primer libro de romance deportivo que leí. Y la verdad me sorprendió bastante. Porque lo más cercano que había leído era fanfics de Harry Potter sobre Quidditch. Y el Quidditch no es un deporte divertido, chicos. No. Anyways, lo que decía. Eso se siente realista en el momento en la novela, si tiene sentido dentro del contexto de la novela. Porque por ahí, no sé, es un libro de fantasía, y dentro de las reglas de ese mundo, es realista lo que está pasando en la novela. Pero en nuestro mundo no tiene sentido, no es realista, por ende es fantasía. Pero si es auténtico, si se siente auténtico, tanto en la novela como para nuestra vida, si decís, yo creo o podría jugar al hockey con estas reglas que están aplicando en el libro, entonces me parece que es una buena representación. Y yo escuché buenas cosas de esta representación de la autenticidad, del realismo del hockey en la novela. Por ahí estoy equivocada y díganmelo, porque repito, no sé mucho de deportes, y menos sobre hockey. Vivo en Argentina. No sé si hay equipo de hockey sobre hielo. Háganmelo saber en los comentarios. Bueno, después seguimos con el rol del deporte en la relación. Yo soy fiel creyente de que si vas a poner algo en el libro, tiene que servir un propósito. En la mayoría de los libros, muchos trabajos no tienen un propósito. Por ahí es un punto de conflicto en algún momento, pero son cosas bastante cotidianas. Ahora, en el deporte, y sobre todo en un deporte profesional, que se juega a nivel profesional, hay unas presiones distintas. Pues son trabajos, no son deportes de alto rendimiento, sino trabajos de alta presión y alto rendimiento. Entonces, es claro que, por ejemplo, en el caso de este libro, Amy y Rosie no solo se enamoran, sino también tienen que aprender a equilibrar sus vidas personales con la presión del hockey profesional. Lo cual, de nuevo, volvemos a la autenticidad en la representación. Es totalmente lógico que tengan que balancear eso. Porque en un trabajo con tanta presión, con tanta presión, es imposible que eso no afecte tus relaciones amorosas, tus relaciones familiares, tus amistades. Es lo lógico. Y obviamente vas a tener que equilibrar tus viajes de trabajo con una relación nueva, con la familia, con todo. Este es el atractivo del romance deportivo. A ver, ¿cómo lo explico?
No es que suena repetitivo, pero a mí no me gusta el deporte. De verdad pensé que no me iba a gustar este libro, más allá de la historia del romance en sí. Porque dije, ¿qué voy a hacer cuando estén describiendo algo de hockey? Chicos, este libro lo logra. Es que creo que hay una razón por la que este subgénero sigue siendo tan popular. No solo tipo los libros de hockey sobre hielo, sino los libros de romance deportivo en general. Es que tiene algo que los diferencia de la mayoría de los demás tipos de romance. Y es que el deporte no solo le da, o sea, por un lado le da dinamismo a la historia, pero no solo eso, sino que también te representa y te exterioriza los conflictos internos de los personajes. La presión, el miedo al fracaso, esta lucha de la que hablé antes de equilibrar la vida personal con la profesional. Y se suele ver mucho en, por ejemplo, la performance que hacen en su equipo. Por ahí, sí, no sé, en el momento en el que están más enamorados, no sé, meten 80 puntos, no sé. Y cuando están enojados, les va mal en el juego. eh, entonces, es un buen método, me parece también para exteriorizar esas emociones y los conflictos que van pasando y atravesando los personajes. Eh, pero me parece bastante interesante también eh, todas las personas que, como yo, no habían leído romance deportivo hasta hace poco, hasta que se hizo más popular en los últimos años. Porque, de nuevo, yo lo encontré por TikTok, de casualidad, después de haber leído un montón de fanfics buscando un hashtag, ya ni me acuerdo cuál era, solamente a una boludez de Harry Potter. Bienvenidos a mi mundo. Pero eh, mi punto es, ¿qué es para ustedes tan atractivo de este romance deportivo? Porque, aunque yo entiendo por qué es tan popular, por qué sigue siendo tan popular, me sigue dando curiosidad por qué a todos nos parece tan atractivo. Yo entiendo por qué a mí me parece atractivo. Entiendo por qué a nivel sociológico es atractivo. Me gustaría saber la razón individual de cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes? Si tienen un libro favorito de este subgénero, y déjenmelo en los comentarios. Nuestro tercer punto de análisis va a ser un poco la vulnerabilidad masculina en el romance, tomando obviamente de ejemplo a Adam Lockwood. Creo que en la mayoría de los romances que se suelen hacer virales, por lo menos esa es mi experiencia, solemos estar acostumbrados como lectores a tener protagonistas masculinos fuertes, dominantes y seguros de sí mismos. No hay nada malo con eso, todo lo contrario. Pero Unravel nos da un protagonista un poco diferente en el sentido de que es un hombre que se permite ser vulnerable, cosa que no siempre pasa en la vida real ni en los libros, porque nada, patriarcado y un montón de normas. Y me parece fantástico que empiecen a haber personajes masculinos que no te dan miedo de mostrar esa vulnerabilidad. Por un lado tenemos que arriba un poco los estereotipos, al menos para mí. Creo que Adam muestra que se puede ser un hombre exitoso, una persona ya de por sí, pero más que nada un hombre exitoso, eh, atractivo, carismático, e igual ser inseguro y tener inseguridades profundas. Y que esas cosas pueden coexistir y tiene sentido que coexistan. Eh, Creo que es importante empezar a sacar y derribar esos estereotipos de que si sos inseguro es porque no sos exitoso, porque te falta algo, porque no, simplemente las inseguridades están ahí y me parece importante que empecemos a leer y fomentar libros que nos muestren ese tipo de, de vulnerabilidad también en personajes masculinos. Y algo que me encantó, sobre todo teniendo en cuenta que este es un libro en el que Rosie es madre soltera, entonces Adam también tiene un rol de como modelo a seguir para el niño en cuestión, es también la importancia de expresar emociones.
como ya un poco dije antes, muchas veces se ve que los hombres, tanto en la vida real como en los libros, protegen sus sentimientos o, o tienen miedo de mostrarse inseguros o no se pueden mostrar inseguros por mandatos y demás. Y acá no se ve como que es hasta que la protagonista llega y lo cura, no. No necesita curarse Adam, sino que vamos viendo cómo Adam va, más que curando, manejando sus duelos y sus dolores de forma genuina, transparente y realista. Y lo habla, lo expresa, no simplemente en acciones, sino en palabras. Y me parece súper importante tener en cuenta que estamos hablando también de un hombre que está haciendo de modelo a seguir de un niño. Así que nada, eso, adoro a los padres que pueden expresar emociones, es clave. Y por otro lado, otra de las vulnerabilidades que muestra, y me parece fantástica, es este miedo al rechazo en los hombres. Porque, de nuevo, siempre está el típico, que al menos a mí me ha pasado leyendo, incluso escribiendo, y en la vida real, que insisten hasta que la chica, la mujer, cae como rendida de alguna forma. Y acá pasa medio un poco al contrario, no al contrario, sino que lo que pasa es como que Adam tiene tanto miedo al rechazo que empieza a dudar todo el tiempo de sí mismo y de su valor. Que no es un factor que creo que hace al personaje súper rico, súper profundo y mucho más completo y multifacético. Y todo esto también viene de la mano de que esta vulnerabilidad hace que esta historia no sea solo Adam tratando de conseguir el amor de Rosie, Rosie tratando de conseguir el amor de Adam, sino Adam también tratando de conseguir un poco de paz interior. Y estoy pensando mucho estas últimas semanas cuando estaba planificando cómo analizar este libro, y me di cuenta que me están faltando muchos de estos modelos a seguir en masculinos, ¿no? Que sean vulnerables en libros así tan populares. Así que mi pregunta para ustedes es, ¿tiene algún personaje masculino que que tenga esta vulnerabilidad, esta profundidad emocional? Y si lo tienen, por favor, díganme de qué libro y qué personajes son, pues me encantaría leerlos. Bueno, para la sección de fanfiction por ahí de este episodio, les prometo que iba a desviarme de Hermione, es decir, el ship de Draco Malfoy y Hermione Granger de Harry Potter. Pero estas últimas semanas, estos últimos días en realidad, he leído fanfics que vienen como anillo al dedo para Unravel Me. Porque si te encantó Unravel Me y buscas historias con protagonistas que enfrentan la crianza en solitario mientras navegan el amor, el drop Single Parent es perfecto para vos. Este recurso nos da un romance mucho más complejo y emocional, la verdad, al menos esa es mi opinión, con dinámicas que incluyen segundas oportunidades, confianza y una construcción de una nueva familia a veces incluso. Y estos dos fanfics que voy a contar que están disponibles en Archive of Our Own exploran este trope de una manera muy conmovedora, auténtica y muy fluffy, muy, muy bonita. Vamos a arrancar con A Second Look de River Writer. Este fanfic nos presenta de entrada un reencuentro bastante inesperado entre dos personas cuyo... A ver, ¿cómo lo explico? No su amor, pero cuya relación quedó en pausa hace varios años. Hace varios años que no tenían contacto alguno el uno con el otro. Y ahora uno de ellos es padre, soltero, y su vida cambió por completo, 180 grados, y esto agrega una nueva capa de profundidad, de complejidades y desafíos emocionales a la historia. Porque este niño no es simplemente un accesorio, es la paternidad, la crianza
el conformar una familia y todo eso forma parte bastante importante del libro, y creo que parte de lo que lo hace especial es que, por un lado, tiene una exploración bastante sincera del volver a amar, de abrirse a una nueva oportunidad. Tiene una dinámica, a mi parece, bastante realista entre el protagonista, eh, que es padre soltero, y su hijo, mostrando también el peso que viene eh, con la crianza singular. Y a su vez, tengo que aclarar, no es un slow burn, es un mediano fast burn, pero está muy bien construido, a mi parecer, porque los sentimientos van resurgiendo con matices más maduros que lo que hubiera surgido por ahí si esta novela hubiera tenido, si este fanfic hubiera tomado lugar 5 años antes. Eh, y la verdad, está muy bien construido. No sé, a pesar de que todos los sentimientos como que técnicamente pasan en en una línea de tiempo corta, no se siente apresurado. Y no siempre es fácil de lograr eso. Bueno, y el segundo fanfic que voy a recomendar es The Remix de Death TBR Brides. En esta historia, el trope single parent se mezcla con distintas pasiones, como creando básicamente un romance vibrante y lleno de química, eh, donde también se explora este equilibrio entre una carrera y la crianza, sin esperar que necesariamente, sin estar buscando y esperando que el amor vuelva necesariamente a su vida y termina volviendo en el momento más inesperado y de la forma más inesperada. Y a mí lo que me parece que lo destaca bastante a este fanfic es que tiene protagonistas con personalidades súper magnéticas entre ellos y diálogos llenos como de fuego y chispa. Son súper vibrantes. Y es una relación muy bien trabajada, eh, donde de nuevo la paternidad no es un simple accesorio, no es un simple detalle, es fundamental en la trama. Y la dinámica romántica de los protagonistas, a pesar de todo esto y del pasado que comparten y demás, se siente ligera y entretenida. O sea, son páginas que de verdad se leen en muy poco tiempo y está lleno de momentos tiernos que te derriten el corazón. Al menos a mí, que me encanta el trope de single parent, mm, me derritió el corazón. Amo fanfics. Eh, Así que este fanfic es perfecto si te gustan los romances con un toque divertido, más allá de la profundidad emocional. Creo que ambas historias capturan muy bien el single parent, y creo que son dos de mis favoritos de ese trope. Y lo marcan también este romance como un nuevo comienzo, eh, de nuevo equilibrando la vida familiar con la relación, con el trabajo, y la idea de que, esta idea que a mí me parece muy linda, de que nunca es tarde para encontrar a alguien que acepte todo lo que somos, con por ahí incluso todos los paquetes con los que por ahí uno viene. Así que si tienen más fanfics de este trope, por favor recomiéndemelos, porque nunca tengo suficiente de drama y single parent. Bueno, para esta etapa del episodio llamado El Pensadero de la Escritura, es un momento donde me gusta agarrar algo que me haya gustado mucho del libro que analicé y usarlo para no dar una recomendación en sí, sino como algo que pueda ayudarnos a todos a pensar cómo hacer que nuestras historias sean más ricas, más profundas, que básicamente nos ayuden a escribir. Y lo que a mí más me gustó de Unravel Me es que los personajes tienen sus propias motivaciones, historias y recorridos más allá de la relación amorosa. Es decir, tienen un recorrido propio e individual. Porque me parece que para que una historia se sienta real y sus protagonistas también sean memorables y que no sea simplemente un libro más que leíste y marcaste en alguna aplicación y ya está, es fundamental que cada personaje tenga su propia historia, conflictos individuales, porque
para mí eso también es lo que hace que Adam y Rosie, por ejemplo, en el caso de Unravel Me, se sientan tan reales y tan cercanos a nosotros. Pues son historias que podrían pasar porque viven problemas que a todos nos podrían pasar y no se reducen simplemente a ellos estando juntos, sino a crecer y mejorar como individuos. Así que mi tip para este episodio de la escritura sería, cuando escribas una historia, darles una meta personal a tus personajes, mostrar su crecimiento individual, crea vínculos por fuera de la pareja y ahorita que su única motivación sea el amor. Y ahora, para ir finalizando el episodio de esta semana, ya el momento de Letras en Acción, el segmento del podcast donde traigo semanalmente una actividad relacionada al libro que analizamos, en este caso, obviamente, Unravel Me. La idea es que puedan hacer la actividad por su cuenta, en grupo, como prefieran, y la compartan en redes para poder ayudar a crear comunidad y no sentirnos tan solos en la lectura, en la escritura, en el escuchar, en el hablar, en mi caso. Pero bueno, la verdad estoy pensando mucho qué podíamos hacer para este libro y lo que más pensé es cómo fue mi experiencia a la hora de leer Unravel Me. Y la verdad, lo que más destacó para mí fue que constantemente se me venían a la cabeza fotos, imágenes, como la estética del libro, como porque era muy fácil para mí de imaginarlo. Y por lo que estoy viendo en TikTok, también a otras personas les pasó. Así que me gustaría que entre todos podamos crear como una especie de, no sé si lo palabra collage, de la estética del libro entre todos. Así que me gustaría que cada uno pueda ir recreando una escena, un momento, una sensación del libro, en alguna foto, en un shuffle, en un collage, y usar la aplicación que quieran. La idea es elegir un momento, una escena del libro y recrearla usando objetos, ropa, colores, imágenes de internet, lo que sea para representarlo y compartirlo usando el hashtag #MeAesthetic de Tapa Tapa Podcast y arrobarnos obviamente @de Tapa Tapa, con Pochoclos TV y martina.speaks en Instagram. Y así terminamos este episodio de Tapa Tapa. ¿Qué les dejó este libro? Quiero escuchar sus opiniones, así que los invito a seguir la conversación en redes y comentarios. Sigan el podcast en Instagram de Tapa Tapa, usen el hashtag de Tapa Tapa Podcast y cuando me quede parte de este romance les llevo más. También me pueden encontrar en Instagram como martina.speaks y en TikTok como martusim7. Si les gustó este episodio, no se olviden de seguir el podcast en Spotify, YouTube o su plataforma favorita para que no se pierdan el próximo capítulo. Y si creen que este análisis puede interesarle a alguien más, compartilo. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 19 horas con otro libro que nos hará reír, llorar y repensar lo que creíamos saber. Hasta entonces, hora de crear comunidad para que hagamos juntos la magia y aventura de la literatura. Hasta el próximo capítulo.